Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a En la Cuenta a través de Latina TV, canal multiplataformas. Yo soy Morela Escalona y estaremos compartiendo con diferentes voceros calificados la información responsable que usted está acostumbrada a observar y a ver, a disfrutar a través de En la Cuenta. En esta primera parte estaremos dedicados a En la Cuenta política. Conversaremos con Rosa León, ella es abogada, además secretaria regional del Movimiento Futuro en Lara y la representante del movimiento religioso en la entidad en lo que se refiere a la organización Futuro. Bienvenida En la Cuenta, Rosa. Gracias, Morela. Buenos días, bendiciones a todos y a todas. ¿Cómo están? Todo muy bien. Primeramente queremos conocer quién es Rosa León, cómo llega a Barquisimeto y cuál es el mérito que tienes político, gerencial, de formación para representar a este movimiento Futuro. Bueno, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, soy hija de Dios, soy cristiana. Para la gloria de Dios, soy teóloga, abogada, enfermera. Pertenezco al movimiento Futuro en Lara. Mi llegada al movimiento Futuro, que es el movimiento que reúne todos los movimientos sociales, tanto ecologistas, empresarios, emprendedores, religiosos, entró por ser responsable del movimiento Futuro. Ya tengo 20 años en el Evangelio. También curso estudios de teología, ahorita estoy sacando el máster, soy coax en PNL también. Y bueno, vengo del Poder Judicial, de ser jueza hace 20 años atrás, jueza de la República de Ejecución. Hice mi carrera profesional en los tribunales y cuando la almiranta fue gobernadora en el estado Lara, me llamó a ser prefecta del municipio Iribarren. Empieza mi carrera política en sí, pero siempre desde los espacios, desde el INAH. Fui enfermera en el INAH, el Instituto Social de los Adultos Mayores. Y ahí también empecé con los comités de adulto mayor. En ese momento eran los círculos de abuelos. No sé si te acuerdas, la gran misión en Amor Mayor. Me tocó ser tutora del municipio Crespo. Y bueno, siempre estaba en la política, diferentemente en los cargos que esté ocupando. ¿Y cómo fue ese recibimiento que le hicieron aquí en Barquisimeto, en el estado Lara, cuando aquí tenemos líderes políticos naturales, ¿no?, que han hecho un trabajo de tiempo, comenzando con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la maquinaria política, según pues la más amplia y la más formada. Los hermanos mayores de todas las organizaciones. La mayoría venimos del partido. Claro. ¿Cómo fue ese recibimiento, no? Rosa León es de Barquisimeto, llega a Lara, de una vez tiene los cargos. ¿Cómo fue esa dinámica para la aceptación del pueblo? Soy de aquí, primeramente, del estado Lara, gracias a Dios, de la zona norte. Y bueno, hice mis estudios de enfermería en la Escuela de Enfermería Militar, en la Universidad de los Andes, y empiezo a hacer carrera judicial. Simultáneamente también trabajaba en el geriátrico de enfermera en las noches, en el día como abogada en el tribunal. Hice mi carrera judicial y ahí desde los espacios hacía la carrera política o la parte política. Vamos a suponer, en el tribunal tú sabes que no podemos, tenemos que ser apolíticos por ser un poder, pero siempre haciendo la obra social y la obra espiritual también en los penales. Todavía hacemos obras sociales en los penales, llevamos el amor de Dios primeramente y la palabra y también las leyes. Bueno, eso es importante, ¿no?, conocerlo. El trabajo social, que es lo que identifica, tengo entendido, a movimientos como Futuro. ¿Cómo está el balance del trabajo en tu responsabilidad, como en el ámbito religioso y también como secretaria regional de esta organización muy nueva acá en Venezuela? Bueno, el Movimiento Futuro, esta semana, el 19 de marzo, cumplió su primer año y bueno, fuimos llamados, rostros nuevos, caras nuevas, una forma diferente de hacer política por la misma situación del país. La gente se ha despolitizado, anda o asiste regularmente a una iglesia, ya sea en su comunidad o fuera de su comunidad, y también anda en busca de su crecimiento personal y hay que organizarlo. Tenemos organizaciones a nivel municipal, a nivel parroquial, y nuestra orgánica se rige más por la comunal, por los circuitos comunales. En cada circuito, en mi circuito comunal hay 10 iglesias, 9 son cristianas evangélicas y 2 católicas, 11. ¿Y cómo es el proceso organizativo para conversar con ellas? ¿Cuál es la misión que ustedes tienen en el movimiento? Bueno, nosotros tenemos organizado el movimiento por sectores, zona norte, zona sur, zona este. Hay una confraternidad de pastores porque acuérdate que las iglesias cristianas se rigen por diferentes denominaciones, vamos a decirlo así. Están las pentecostales, están en
las asambleas de Dios, están las cristianas evangélicas, cada una tiene sus pastores y tiene también su orden. Pues, la iglesia también tiene su orden establecido, pero nosotros para mejor desenvolvimiento las organizamos por zona. La zona norte, que reúne, por decir un ejemplo, el Cujita, Maca, Crespo, y cada una tiene su organización y ponemos un líder en cada municipio, en cada parroquia, para que sea el líder de toda la forma de organizarnos y comunicar por el movimiento religioso Futuro en Lara. ¿Es un movimiento identificado con la Revolución de Venezuela, la Revolución Bolivariana? No, con la Revolución de Cristo primeramente. Política con el alma, con el corazón, gobernar o liderar como Jesús lo hacía, porque acuérdate que el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dijo: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, más cuando el impío domina, el pueblo gime. Proverbio 29:2. Y es equilibrado porque algunas personas o algunos pastores y pastoras, profetas, evangelistas, son exceptos de la política, no quieren saber nada de política por lo mismo, porque en la grey o en las ovejas tenemos ovejas oficialistas, ovejas opositoras, respetamos la tendencia política que tenga cada una de las ovejas y el pastor trata de mantener ese equilibrio, de no estar parcializado para ningún sector. Gracias a Dios, primeramente, el movimiento Futuro, no somos sectarios en el sentido que tienes que ser de aquí, de allá, los reunimos a todos, porque es la organización. Hay una amplitud. Exactamente, de los movimientos religiosos. Todos respetamos la libertad de culto, primeramente basada en la Constitución, y aparte que respetamos la libertad de culto, también respetamos la tendencia política que pueda tener la oveja, porque las banderas de lucha de cada iglesia o de la iglesia en general, hay que apoyarla indiferentemente. Además que para las banderas de lucha de la iglesia siempre son ayudar a los demás, ¿no? Y llevar ese amor, entonces, cuando ayuda, vamos a llevar el amor, es para todo, es para todo. Tú eres rojo, tú eres azul, porque sí, un color político definido, no te vamos a ayudar. Se supone que es Dios y el amor de Dios es para todo. ¿Tienen estrategias puntuales para sumar voluntades en este movimiento? Bueno, tenemos el registro que se hace por cada movimiento, tiene su registro, tiene su orgánica, lo llevamos, vamos a decirlo así, por las páginas web, de manera manual, que si quieren escribir. El primer registro del Movimiento Futuro se hizo por Sistema Patria, inclusive colapsó para el momento porque era una propuesta nueva de hacer política y se fue cada uno territorializando para que la gente se dé el mejor acceso al movimiento. O sea que tiene bastante demanda, ¿no? Digamos, el mensaje que ustedes llevan a nivel de trabajo y de obra social. Exactamente, bueno, y hacemos la obra social igualito, vamos al psiquiátrico, a las comisarías, en toda la iglesia, todos los domingos, todas las semanas hay una actividad, hay vigilias, ayunos, la iglesia se mantiene en constante movimiento para bendecir al pueblo. Y en tiempos de campaña, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de lo que tú representas políticamente hablando? Bueno, en tiempos de campaña el panorama es así, como te digo, hacer la política con el alma, para todo, equilibradamente, basada en las bienaventuranzas, como lo dice en Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios es un Dios justo, de orden, y apoyar siempre al que esté con el más vulnerable también. Esta revolución también se caracteriza de este gobierno que está actualmente en manos del presidente Nicolás Maduro y los gobernantes que están hasta ahora, porque vamos a un proceso electoral, ¿verdad? Estamos esperando a los candidatos y las candidatas para las elecciones. Es apoyar al candidato o los candidatos que más se identifiquen con el pueblo, con la vulnerabilidad, que lleven ese mensaje social y estén ahí de la mano con el pueblo, demostrando el amor con hechos, eso es no importante. solo de palabras. Hay quienes, cuando nació Futuro, como organización que en su oportunidad fue muy, digamos, promocionada, ¿no?, por el presidente de la República, Nicolás Maduro, por piezas puntuales de su gabinete ejecutivo, pues lo llamaron a representar ciertas estructuras de este movimiento, hablaban que era como la competencia para el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí, para nadie es un secreto que tuvimos unas luchas internas, vamos a decirlo así, ya sea por, yo siempre digo, nosotros Futuro vinimos a ser el gato del ratón, vamos a decirlo así. Se pusieron las pilas más al Partido Socialista Unido de Venezuela
pero todos en coinonía y en armonía, respetando cada uno su espacio, pues nosotros somos todos los movimientos sociales agrupados. El movimiento de movimientos es el movimiento futuro. Y las orgánicas de los movimientos sociales no es igual a la orgánica del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es una línea recta, que hay un jefe, hay unos enlaces parroquiales, municipales. No, aquí es un líder, somos horizontales. Okay. Cada movimiento tiene su líder y los del movimiento, así como la iglesia, siguen a su líder. Es una orgánica, porque no es lo mismo que yo te venga a hablar aquí, sé de ecología, sé de emprendedores, bueno, multifacética, para la gloria de Dios, en la experiencia, en la cultura, y me ha tocado aprender más aquí en este movimiento de todos los sectores, de mujeres. Fui jueza de violencia contra la mujer, sé la parte de las mujeres, de violencia de género, todas estas cuestiones. Vamos a decirlo, todos estos movimientos, pero cada movimiento se rige y tiene principios y orígenes diferentes a otros. Hay diversidad, respetamos la diversidad, nos reconocemos y nos respetamos. Y con esa diversidad ustedes están trabajando y tienen su lucha permanente en los territorios. Creo que es más fuerte que hasta el mismo partido, porque el partido obviamente lleva una línea, una disciplina. Exacto. Y Rosa León, como política, como profesional, ¿tiene aspiraciones políticas para las próximas campañas o las próximas elecciones del país? Bueno, como dice el dicho y como dice la gente, todo el que respira, aspira. Si es la voluntad de Dios primeramente, donde Dios me ponga, y voy a hacer el trabajo. Si se da por voluntad de Dios y soy, amén. Y si no soy, también seguiré luchando y trabajando en pro de la sociedad, en pro del reino de Jesucristo primeramente, establecer el reino de Dios y llevar esa política que es unción y bálsamo a las almas, primeramente. Una política diferente. Imagínate tú, una generación que gobierne con las manos limpias y el alma en llama. Eso está bonito, una generación que gobierne con las manos limpias. Contactos para formar parte del futuro, para conocer más de tu trabajo, Rosa. Bueno, mi trabajo de redes todo el movimiento. Sociales. Tenemos las redes sociales Movimiento Futuro, te las puedo pasar para que las publiquen también. Todo Movimiento Futuro Lara en Instagram, TikTok y Facebook. Y también nos estamos reuniendo ahorita, por ahora, nos estamos reuniendo en la 19, en el edificio Negra Susana, la estructura, vamos a decirlo así, estadal, los movimientos. Futuramente vamos a tener también nuestra propia sede, en nombre de Dios, primeramente. Gracias por haber estado en la cuenta. Amén. Gracias, Morela. Gracias por la invitación a ustedes, gracias a Latina TV, tremendo programa. En la cuenta política, en esta primera parte, conversando con Rosa León, quien es secretaria regional del Movimiento Futuro Lara. Primera pausa, ya venimos con más en la cuenta. Sintonizas en la cuenta a través de Latina TV. Pueden comunicarse con nosotros vía mensajería, allí está en pantalla 0412-522-2204 y también a través de la cuenta de Instagram @PisoLatinaTV y @MorelaEscalonaCastellanos. En esta parte estaremos dedicados a lo que es en la cuenta tecnológica, en la cuenta empresarial. Y es que hemos invitado al ingeniero Michael Snor González, especialista en diversificación de ingresos, sistemas y automatización empresarial, para invitarnos y conversar acerca de la tan ansiada libertad empresarial, procesos, métodos, sistemas, teorías que pueden aplicarse para alcanzarla, y además vienen a promocionar un workshop bien interesante que se denomina En Piloto Automático. Bienvenido en la cuenta, ingeniero. Muchas gracias, Morela, muchas gracias por recibirme y por abrirme las puertas de tu programa para explicarles un poquito de qué se trata este evento. Llama la atención el nombre, En Piloto Automático. ¿Cómo relacionarlo con la gerencia? Justamente conversábamos, ¿no?, de que cuando un avión despega, el capitán tiene la posibilidad de en cualquier momento durante el vuelo, donde él vea que las condiciones están dadas, y justamente esa es la analogía, cuando tú tienes las condiciones dadas en tu empresa, puedes colocar el avión en piloto automático y que sencillamente se maneje solo. Es lo que es nuestra propuesta de valor, es lo que buscamos, que las personas tengan diversas herramientas para poder aplicar esto que tú acabas de mencionar, sistemas, procesos, una metodología, que es la que nosotros aplicamos, y puedan dedicarse a lo que desean, a lo que les apasiona, y no trabajen por necesidad, sino por gusto, por placer, porque realmente aman lo que hacen. Eso es posible, me parece como un sueño halagüeño. Sí, de hecho,
Es posible, yo soy fe de ello, tengo varias empresas funcionando en este momento, no solamente aquí en Venezuela, que también tengo varias empresas en Panamá, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, y también empresas digitales. Recordemos algo, ¿no? Todas las personas tenemos un camino, y las personas que nos acompañan o esos colaboradores que nos acompañan van en ese mismo camino, quizás un poquito más adelante, un poquito más atrás. Si nosotros entendemos que lo importante en toda esta metodología no son los procesos, sistemas, las aplicaciones ni las herramientas, que por supuesto que son importantes, pero no lo son todo, y si nos enfocamos en el liderazgo, es decir, en la capacidad de influencia que tenemos hacia las personas, de venderles nuestra idea y nuestra visión, podemos hacer funcionar lo que deseemos realmente, ¿no? Cuando dejamos de pensar en el bien propio y empezamos a pensar en el bien común, pienso que ocurre la magia. Y sí te puedo decir que es posible, porque yo como ingeniero también operé plantas de alimentos. Yo me gradué aquí en la UNEXPO y trabajé en una planta en la zona industrial 3, La Pastoreña, muchos la deben conocer, una planta de leche pasteurizada larense, de muchos años de trayectoria. Y hoy estoy aquí como empresario tratando de explicar o contar mi experiencia de cómo esta metodología y cómo esta academia de la que soy parte desde hace algunos años me ha ayudado a conseguir esa tan anhelada libertad de tiempo, libertad de espacio, como tú lo llamaste al inicio del programa, libertad empresarial. A nivel de empresas, a nivel de negocios, tú hablaste de ese apoyo o ese bien común. ¿Es posible trabajar en bien común? O sea, ¿cómo esos aliados, cómo hacerlos para que se enganchen contigo, sigan tu proyecto? Hay que tener muchos incentivos. ¿Cómo manejan esa dinámica? Porque a veces la dinámica laboral es, si no hay ingresos, no trabajo. ¿Cómo manejas esa parte monetaria de incentivos? Yo trabajé mucho tiempo en el mercado venezolano, lo conozco, y aparte trabajo en otros mercados. Yo me fui de Venezuela hace 6 años, pero igual sigo manteniendo mis empresas acá, varias, y algunas de ellas operadas por mis socios, otras de ellas operadas por el personal. Y algo importante es que existen 2 tipos de oferta salarial o de oferta laboral. Una son los beneficios que tú obtienes por trabajar en el lugar, que esos los tiene todo el mundo que trabaja, y el otro que tú mencionaste es un plan de compensación. El plan de compensación viene definido por distintas metas o objetivos que tú cumplas en la empresa para poder lograr esas metas o esos objetivos que ya lo mencioné anteriormente. Si tú cumples eso, entonces tu remuneración, no solamente económica, porque no todo el mundo necesita más dinero, hay personas que simplemente quieren tener algo propio, por ejemplo, quieren apoderarse de un sueño, quieren ser parte de, y te lo digo porque te digo que no todo el mundo quiere dinero, porque hay muchas empresas pagando mucho dinero, pero con este mismo problema de rotación de personal. Entonces ahí es que te das cuenta que no todo es el dinero, que hay muchos factores intrínsecos en este proceso, y que de alguna u otra manera nosotros, como te lo decía al inicio, tenemos que ir desarrollando nuestra capacidad de liderazgo para poder interesarnos genuinamente, creo que esa es la palabra correcta, porque hay veces que el interés se nota, y cuando el interés no es genuino, entonces la persona lo siente. Nosotros como seres humanos tenemos una sensibilidad a lo que es genuino, y cuando tú conectas realmente con las personas y cuando realmente te preocupas por el crecimiento de esas personas, ahí pienso que ocurre la magia. Ocurre la magia y puede ser ese apoyo incondicional para ese proyecto, para esa empresa y para esa misión u objetivo que se... Sí, de hecho, ninguno de mis proyectos desde hace algunos años ya yo lo emprendo solo. Este proyecto en piloto automático, y aprovecho y te comento, somos 8 socios, por decirlo, y son personas, somos todos latinos, pero vivimos en distintas partes del mundo. Hay un mexicano que está en México, argentino que está en Argentina, pero hay un colombiano que está en Canadá. Está un colombiano que está aquí en Puerto La Cruz, él tiene doble nacionalidad, colombiano-venezolano, colombo-venezolano. Hay un colombiano en Colombia, un guatemalteco, y así, somos todos de habla hispana y todos compartimos un mismo sueño, ninguno está por dinero en este proyecto. Todos lo que sabemos que hacer un evento, mover todas estas personas que te comenté de un país a otro es muy costoso. Entonces, ¿qué compartimos todos en común y por qué nos gusta esto que hacemos? Porque nos apasiona esto de llevar este mensaje a más personas. Entonces ninguno está ahí por dinero, porque por el contrario, nosotros estamos invirtiendo dinero en este proyecto, ninguno está recibiendo remuneración por hacer lo que hacemos. ¿Se puede vivir así? Sí, cuando te lo comentaba al inicio del programa, cuando tienes otras fuentes de ingresos que soporten tus sueños. Cuando trabajas, y nosotros hacemos esto por pasión, por supuesto los resultados llegan por añadidura, eso es inevitable. Los resultados cuando haces algo con pasión llegan, pero por supuesto tienes que tener habilidad en diversificación de ingresos, físicos, digitales, en distintos medios, inversiones. Hay muchas maneras de generar ingresos que no necesariamente tienen que ir acordes a tu pasión, ¿no? Eso sí creo que podríamos decir que es un sueño, el hecho de que tu pasión tiene que darte dinero. No siempre es así. No siempre es así. No siempre es así. Tu pasión puede sí o no darte dinero, pero sí puedes dedicarte a ella, pero sí tienes que aprovechar las oportunidades del mercado
para poder hacer ese dinero que te permita dedicarte a tu pasión. Hay que saber mucha tecnología para involucrarnos en esto de la libertad empresarial. La verdad que Ser no. expertos en tecnología, en redes. La verdad que no, justo te comentaba eso también al inicio, es que no importa las herramientas que uses, no importa el conocimiento que tengas, no importa el dinero que tengas incluso. Si no tienes una capacidad de liderazgo que te permita conectar con las personas y mantener un equipo de trabajo sólido, nada de lo anterior funciona. Entonces yo comenzaría por el segundo ítem, que es la capacidad de liderar equipos, que mucha gente lo subestima. Tenemos capital, tenemos herramientas, pero si no lideras, entonces ninguno de tus sueños va a ser posible. Todos podemos ser líderes, tener esas capacidades de liderazgo. Todos nacemos para eso. Definitivamente sí. Estoy estudiando en la escuela de John Maxwell, aparte de ser parte de esta Academia Liberty, que es mi casa, soy socio de varios programas. Estoy como alumno de John Maxwell, que a mi criterio es uno de los referentes de liderazgo, y justamente le preguntan eso, ¿todos podemos ser líderes? Y él dice que sí, con las herramientas correctas, y justamente es lo que él enseña en su academia y en su fundación, de cómo todos podemos encontrar esas herramientas y, por supuesto, formarnos en este ámbito. ¿Cuáles podrían ser esas herramientas básicas para ser un buen líder? Mira, la primera herramienta es la empatía, o sea, la capacidad de escucha, el crecimiento continuo. Te voy a decir las tres principales leyes de John Maxwell. La primera es la ley de tope y dice que tú vas a crecer a medida que tu liderazgo crezca o tu conocimiento crezca, es decir, el autoconocimiento, el formarte. La segunda es la ley de influencia, que la capacidad que tú tengas de influenciar a las personas, de que esas personas confíen en ti, va a ser directamente proporcional a tu capacidad de liderazgo. Y la tercera es la ley del proceso, que básicamente dice que todo es un proceso, terminamos de aprender cuando morimos, básicamente, si entendemos que no nos la sabemos todas y que todos necesitamos este conocimiento. Incluso por eso es que traemos este webinar, o este workshop. El webinar es otra cosa, es para seguir fomentando estos conocimientos que justamente estamos conversando. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Definitivamente. ¿Cualquier persona puede hacer esta formación? ¿Cualquier perfil? Definitivamente sí. Por supuesto va más orientado. Bueno, primero va a ser el sábado 5 de abril en el Hotel Trinitaria Suites. Cualquier persona puede hacerlo, sí. Yo creo que no hay conocimiento malo. Incluso tengo un chiste que decía, ¿no?, que yo aprendí mucho de lactancia materna, y yo por supuesto no soy madre, soy padre de 2 niñas, pero me gustaba saberlo, igual apoyar a mi esposa en ese proceso. Y no lo utilizaba, es decir, que sí, la respuesta es que sí. Pero si me preguntas, ¿quién lo aprovecharía más? Bueno, dueños de negocio, emprendedores, personas que quieren abrir un negocio, o trenes ejecutivos de empresa, que es el tren superior de un organigrama, que ahí viene siendo directores, junta directiva, vendedores, coordinadores, supervisores. Esos serían los perfiles más orientados hacia esta capacitación. ¿Y por qué? Porque básicamente te vamos a entregar herramientas, un plan de trabajo, plan de acción. No es solamente una capacitación más, es una metodología probada y aparte acompañada por distintos especialistas. Nosotros no solo estamos ofreciendo el evento, sino estamos ofreciendo acompañamiento bueno, ya está muy encima para el pero post evento también, es decir, va a haber un seguimiento. Entonces vas a tener las herramientas para tú aplicarlas a tu empresa, emprendimiento, proyecto, o el proyecto donde trabajes, y eso va a beneficiar a tu jefe, por supuesto. Y aparte vas a tener nuestro acompañamiento. Si cuando lo estés desarrollando te surge alguna duda, también vamos a estar ahí para ti. Estamos conversando con Michael Snor González, quien es el representante de organizaciones que promueven procesos, metodologías, métodos de trabajo para alcanzar la libertad empresarial, entre otros aspectos en materia gerencial. Vamos a una pausa y ya venimos con más en la cuenta tecnológica empresarial del día de hoy. Seguimos en la cuenta, en esta parte, en la cuenta tecnológica, en la cuenta empresarial, aprendiendo a tener libertad financiera. Imagínense usted, libertad empresarial. ¿Cuánto no es? No que un negocio funcione solo. Ese es el objetivo que ustedes tienen en esa metodología. Coméntanos, ¿cómo es ese método que utilizan para que yo crea que realmente existe esa libertad empresarial y financiera? Claro, Morela, mira, yo te comenté, yo estudié Ingeniería Química acá en la UNEXPO, luego estudié un MBA en Panamá. Y bueno, yo he tenido muchos estudios, he ido a muchos eventos, he viajado por muchas partes del mundo buscando información, porque tuve una quiebra empresarial como ingeniero. Monté un restaurante y quebré, perdí $50.000 aproximadamente hace unos 12 años. No lo cerré, los perdí, los recuperé, y ahorita te puedo decir que todavía funciona, todavía está abierto. En esa búsqueda de información llegué a Liberty, que es una academia mexicana de formación, de educación, que justamente, como tú dices, promueve la libertad.
¿Y cuál es nuestra metodología o de qué se trata esto? Básicamente es el MBA que yo vi, un máster en negocios, un máster en administración de empresas, en mi caso fue con énfasis en marketing, resumido y condensado en 12 semanas de formación, 13 semanas de formación. Nosotros aparte lo acompañamos con muchos complementos más. ¿Cuáles son esos complementos? El biohacking, por ejemplo, la psicología, es decir, tenemos distintos tipos de personas que complementan esta metodología, porque esta metodología solo tiene una parte, que es la parte fuerte o la parte dura, el conocimiento como tal. Pero hay otras habilidades blandas que debemos desarrollar para aplicarlo. Y te voy a hablar de la parte que a mí me corresponde, porque la otra parte te la hablarían los otros especialistas, y es básicamente la metodología. ¿Esto de qué se trata? Bueno, lo primero es que esto aplica tanto para autónomos, marcas personales, independientes, empresas, empresarios. Nosotros en qué base nos basamos en un método que le llamamos el método Freedom. Imaginemos un puente donde los dos pilares principales del puente, esas bases, están divididos en dos cosas. Número uno, o en dos pilares, perdón. Número uno, personas, y número dos, procesos. Son como nuestros dos pilares principales. Procesos porque las personas tienen que tener herramientas para poder aplicar esa metodología de trabajo que tengan, ¿no? Eso aplica para cualquier empresa, cualquier marca. Luego esas dos bases van fundamentadas por esas vigas que sostienen este puente, que son el segundo soporte, y nosotros comenzamos con el ADN empresarial. Nosotros lo llamamos estabilidad. Básicamente es que tú como empresario estés bien y que tu empresa también tenga realmente una razón de ser, ¿no? Más allá de el qué haces, es el por qué o para qué lo haces, ¿no? Descubrir ese propósito. Hay un libro que se llama El Círculo Dorado, o Encuentra tu por qué, no recuerdo exactamente, pero por ahí me escriben en mis redes sociales y al final se las comento y se los puedo compartir. Y básicamente te dice que siempre comiences con el para qué o el por qué y no el qué. El qué sería lo final, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que nosotros trabajamos en ese pilar que se llama estabilidad. Hay otro libro que recomiendo que se llama 12 pilares, que también lo estudiamos mucho en ese primer pilar y por supuesto tenemos muchas metodologías para desarrollar tu propósito, tu propuesta de valor, qué te diferencia, tus valores, tu misión. Ese es el primer pilar. En el segundo pilar nosotros nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con equipo y en el equipo viene la estructura empresarial. ¿Qué es la estructura empresarial? Organigrama. Eso quiere decir que así yo sea una marca personal, agencia, freelancer, yo nunca puedo estar solo, nunca puedo desarrollar esa tarea solo. Siempre tengo que tener un equipo que pueda generar cobertura, por supuesto un profesional igual o mejor que yo, con la diferencia de que seguramente él en su carrera o en su camino, como te lo decía hace un ratito, va un poquito más atrás y necesita de tu experiencia, de tus clientes, de tu expertise para poder él avanzar o esa persona avanzar. Lo malo de eso es que por supuesto va a haber una rotación, pero es parte de ese proceso, ¿no? Y esa rotación lo apaleamos un poquito con toda esta estructura empresarial. ¿De qué se trata? Te lo venía diciendo, organigrama. Cada organigrama de puestos va a tener su descriptivo de qué es funciones, objetivos del puesto, qué tiene que hacer. Luego de eso, cómo evalúo esas funciones, o sea, evaluaciones de desempeño. Y luego pasamos al tercer pilar, que es sistemas. Sistemas, procesos, lo que te hablaba hace ratito. ¿Qué procesos puedes utilizar? Bueno, controles administrativos, puntos de venta, checklists, manuales de procedimiento, muchísimos. Hay distintos tipos de herramientas que tú puedes utilizar para documentar los procesos que haces en tu organización, bien sea operativos, administrativos, de atención, de ventas, de compras, del área que sea. Ese es el tercer punto. Entonces recapitulamos: estabilidad, Dream Team, sistemas y número 4 nosotros le llamamos marketing. Y en la parte de marketing está todo lo que tiene que ver con la comunicación de la empresa, la propuesta de valor, el gran diferenciador, cómo resaltas en el mercado, cómo tu propuesta es clara con respecto a tu competencia, qué mercado vas a atacar, qué mercado vas a robar, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, o cuál vas a golpear, por llamarlo de otra manera. Planes comunicacionales también van allí. Exacto, los planes comunicacionales, publicidad, todo lo que tiene que ver con planes estratégicos de ventas, de todo eso. Sí, eso va en la parte de marketing, que es nuestro cuarto pilar. Y como 4.1, ahí mismo con marketing, viene la parte de expansión. En expansión nosotros lo dividimos en varias áreas. Nosotros hablamos de la expansión digital, que tiene que ver como cómo tú diversificas tus ingresos, así tengas una empresa de lo que sea, restaurante, cómo tú puedes hacer membresías, cómo puedes hacer programas, cursos, lo que sea, para diversificar y no depender solo del modelo de negocio principal, que es un error que cometen muchos empresarios. Y aparte de la diversificación digital, la diversificación de la empresa, que si quieres hacer sucursales,
franquicias, toda esa parte, que ya son dos tipos de diversificación. Y bueno, ya en la diversificación hay otros temas, que si vas afín, no afín, horizontal, vertical, que eso sería quizás otro... Esa es la expansión, ¿no? Ese ya es el último punto, que es la expansión de tu negocio, correcto. Ya cuando tienes todo organizado, todo armado, entonces vamos a la expansión, porque un error, y te decía, un error que comete mucho el empresario, no solo el venezolano en general, es que le quiere cargar su estilo de vida a su negocio. Entonces yo, por ejemplo, tengo un estilo de vida que me voy a Miami, que me voy a Margarita, que me voy a Tucacas, o que quiero beberme una botella de whisky o un café todos los días, y no se puede. Bueno, la botella de whisky los fines de semana y un café todos los días en cualquier cafetería, no se puede. El negocio no está preparado para eso. El negocio debe tener una estructura y debe tener un salario acorde al tipo de negocio. Luego, tu estilo de vida, que es otra cosa que vemos en procesos y sistemas, que es finanzas personales, tú tienes un estilo de vida y eso lo tenemos que ver cómo lo cubrimos. No lo vamos a cubrir con ese negocio. El negocio quizás cubre un 10, 20, 30, 40, 50, con suerte más de tu estilo de vida. Pero ¿cuál es la misión entonces en ese último punto? Encontrar esos diversos tipos de negocios que te pueden sostener ese estilo de vida que ya también determinaste en finanzas personales, que es lo que nosotros llamamos en la academia, ¿cuál es mi suficiente? ¿Cuánto yo debo ganar para vivir como quiero vivir? Entonces más o menos eso se trata. ¿Esos negocios no te quitan más tiempo? Volvemos al mismo punto. Si aplicamos esta metodología... Es más tarea, más competencia, más... Sí y no. Más responsabilidades. Sí, pero la idea, como te lo decía al inicio, es no hacerlo solo, es tener aliados estratégicos. Hay personas que necesitan, bien sea tu conocimiento, bien sea tu talento, bien sea tus conexiones o lo que sea, y tú te apalancas de lo que le puedes dar a esa otra persona y ¿qué le compras a cambio de eso? Su tiempo. Que sí, que en algún momento esa persona se va a cansar y también va a querer libertad. Bueno, es parte del ciclo, tienen que tener eso por escrito, que es parte de lo que vemos en procesos también. Contratos, y es la rotación acuerdos, que tú hablabas que es completamente normal. Existe en las empresas. Sí, entonces lo único que le pides a esa persona es que, bueno, mira, cuando te vayas, avísame 2, 3 meses antes para que me entrenes a otra persona. Eso es un estado ideal, no siempre ocurre, eso lo sé. Pero, y me ocurrió, de hecho me ocurrió hace 3, 4 años, pasada pandemia, se fueron todas las personas casi de mi empresa. ¿Y qué me tocó? Simplemente venir y formar equipo nuevamente. Me tomó casi un año hacerlo. Por supuesto no estuve un año acá, yo estuve los primeros 2, 3 meses y estuve después coachando a distancia. Y un año después te podría decir funcionó nuevamente, pero tuve un quiebre. 6, 7 años después del inicio de la empresa tuve un quiebre. Otra vez tenemos 4 años o 3 años con un buen equipo. ¿Quién me dice que no va a volver a pasar? Pero es parte de los sacrificios de ser emprendedor, de ser empresario. Y en esa dinámica, ¿no? Equilibrio entre la vida personal y la profesional. ¿Es posible ese equilibrio? Sí, y ahí eso va muy de la mano con qué es suficiente. Yo no tendría que estar haciendo esta gira. Yo tengo a mi esposa, a mi hija cumplió año el domingo pasado, yo estuve un poco triste. No tendría que estarlo haciendo, fue una decisión propia. Esa decisión acarrea unas consecuencias. Entre esas consecuencias, estas que fue separarme de mi familia un tiempo. Entonces, si tú tienes claro tu propósito, tu suficiente y por qué haces lo que haces, que hablábamos de eso hace ratito, todo fluye porque definitivamente lo vas a hacer por pasión y no lo vas a hacer por dinero, y ahí es que todo cobra sentido, como te decía al principio. Y sí, es normal, vas a tener más trabajo, pero si lo haces porque te gusta, es un gusto o es un problema, es un, ¿cómo se diría? Que es una culpa, pero a la vez te gusta, ¿no? Y eso es parte de todo este proceso. Tienes que vivirlo, por así decirlo, y tienes que entenderlo y aparte tienes que aceptarlo, esas consecuencias de tener todas estas cosas. Y van a haber momentos malos, por supuesto, no todo es color de rosa. Claro. Hoy estamos hablando de herramientas, pero fácilmente hubiésemos hablado 2 horas de fracasos. Claro, y aquí también tenemos otro evento que tiene que ver con innovación, rentabilidad en el negocio gastronómico con inteligencia artificial. También eres experto en esta materia. Sí, de Michael. hecho, como ingeniero químico y de procesos, nosotros estamos haciendo varias activaciones. Es nuestra primer peldaño en la escalera de valor. Nosotros estamos dando eventos gratuitos, en media hora empieza uno, es por Zoom, mañana 9:30 de la mañana es otro, y hay diversos, en la noche hay otro. Y lo que queremos es mostrarle a las personas de qué se trata este workshop que vamos a tener el 5 de abril, para que primero tengan confianza, porque la gente no nos conoce, no sabe quiénes somos. Y segundo, sepan de qué es lo que estamos hablando, y a veces tú le dices, no, libertad empresarial, y como tú me decías al inicio, ¿realmente es posible o me estás vendiendo humo, como dicen por ahí? Entonces no, te lo podemos demostrar con casos de éxito. Tenemos más de 12.000 alumnos de toda la academia y 5.000 del programa más grande que tenemos, del método Testimonios Freedom. reales y verificados. Tenemos testimonios reales y verificados, y eso es lo que ven. Genuinamente, en los webinars han entrado alumnos que no se lo hemos pedido,
y ellos solo levantan la mano y comentan los resultados que han conseguido al seguir esta metodología. Michael, redes sociales, contactos para formar parte de este evento, Claro. para conocerte más. Claro, sí, mi número de teléfono personal de Venezuela es 0424-583-6741. Ese número ahorita mismo está siendo contestado por un equipo porque es el que tenemos oficialmente para todos los eventos. Y luego ya recupero mi número personal de Venezuela y como segunda opción de contacto, mis redes sociales. Michael Snor, es MAIKOLSNOR@gmail.com. Ese es el correo, perdón. Y las redes sociales es MAIKOLSNOR en todas las plataformas digitales. YouTube, Instagram, Twitter, X, la que sea, me pueden buscar de esa manera. ¿El evento es 100% presencial, este workshop? Sí, es 100% presencial y práctico. No va a ser una conferencia, es un taller, es un acompañamiento y como te decía, nuestra principal propuesta de valor es que después de ir allí no vas a estar solo. No vas a hacer como las conferencias que ves y después más Ahí nunca me ves quedo. los No, exacto. Vamos a tener grupos de WhatsApp, vamos a tener contacto directo con nosotros y eso creo que es lo más valioso que te puedes llevar. Aparte, por supuesto, de las herramientas, material de trabajo, networking, metodologías, planes y todo eso, que también, por supuesto, es muy favorable. ¿Cuántas horas de formación en este workshop? Tenemos pensado que sean 6 horas de formación, más unas 2 horas de dinámica, break, almuerzo, es decir, vamos a empezar 9 de la mañana y vamos a terminar 5 o 6 de la tarde aproximadamente, con un break de 1 hora y media aproximadamente entre eso y distintas dinámicas, porque sé que es pesado todo el día Claro. recibiendo información. Va a estar buena la dinámica realmente. Bueno, la invitación para que las personas se animen, ¿no?, a realizar, y no requiere saber mucho de tecnología, cualquiera puede sumarse a esta formación que estarán dictando. Tú hablabas de la confianza, quiero que la gente me agarre, yo te tengo confianza, Michael, ya confío en ti y de verdad que estoy interesada en pertenecer a conocer esa importante herramienta y conseguir esa libertad empresarial. Gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Esto es En la Cuenta. Vamos entonces a otra pausa y ya venimos con la parte final por el día de hoy. Sintonizas En la Cuenta a través de Latina TV, canal multiplataformas. Ya para finalizar nuestro En la Cuenta del día de hoy estaremos conversando con la psicóloga Bexabel Gómez en la Cuenta Psicológica, invitándonos a un interesante evento que se llama Coffee Dark. ¿De qué trata esto? Quiero tomar café contigo. Excelente, sí, me estás invitada. Bexabel. Coffee Dark es un evento que nace de la necesidad de hablar de un tema que casi siempre lo dejamos de último o evitamos tocarlo, y es la muerte. Nace de eso de pensar y de entender la importancia de abordar el tema de la muerte, más allá del estigma, más allá del tabú y todo el misterio que gira en torno a ella. Es un lugar cálido donde las personas que están atravesando un proceso de duelo pueden hablarlo sin ese miedo a ser juzgado, sin ese miedo a ser señalado, y además van a recibir herramientas psicoemocionales para poder afrontar y transitar el proceso de duelo desde la conciencia. ¿Es factible eso? ¿Es transitar el duelo desde la conciencia? Sí, claramente, porque cuando nosotros no vivimos este proceso desde la conciencia, él pasa por nosotros, pero nosotros no pasamos por él. ¿Y qué pasa con esto? Que nos damos cuenta que están esos duelos encapsulados que nunca tuvimos la oportunidad de experimentarlos, de vivirlos y de alguna manera u otra reflexionar sobre ellos. Pasa por eso que hay muchas personas que aun cuando el tiempo del fallecimiento ha sido ya bastante tiempo pasado, aún sigue dirigiendo su vida ese dolor. Y es que el dolor, por más incómodo que sea, es necesario transitarlo, es necesario abordarlo. Y él nos invita a la introspección, a mirar hacia adentro y a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la persona que ya no está físicamente y buscar otras formas de conectar con esa persona que ya no está físicamente, pero existen otras formas, que es a través de los recuerdos, de los valores, de esas anécdotas que nos llenan la vida. ¿Es un dolor eterno? El proceso de duelo no podríamos decir que es eterno, no necesariamente tienes que vivir eternamente en un duelo, sin embargo, al inicio obviamente es un proceso bastante álgido, el dolor muchas veces es comparable con una amputación. Hay personas que llaman de la amputación emocional cuando están viviendo el dolor por la pérdida de un fallecido. Sin embargo, cuando nos damos el permiso de vivirlo desde la conciencia, entendemos que el resignificar la pérdida también es parte del proceso mismo y que también
habla de esa conexión con esa persona que ya no está desde otros vínculos. Es entender que esa herida va a ser siempre parte de nosotros, pero que necesariamente no tengo que verla y me tiene que causar dolor. Que cuando yo trabajo en mi proceso, yo la veo, la reconozco, pero también puedo agradecer todo lo que esa persona me permitió compartir mientras estuvo en vida. ¿Qué significa resignificar la pérdida de un ser querido? Excelente pregunta. Resignificar es darle otro significado más allá del significado inicial. Obviamente, yo no te estoy diciendo de que le encuentres el lado positivo a la muerte, porque eso sería ilógico, incongruente y todo hasta indolente. Pero ya luego que tú comienzas a transitar el proceso de duelo, te das el permiso de vivir tu dolor, de vivir todas las emociones que este puede generar, tú también puedes encontrar otro significado más allá del dolor, que es la gratitud. Una de las cosas que nosotros hablamos mucho es del legado que esa persona te deja, es buscar qué huellas deja esa persona en tu corazón, ya sea buscando honrarlo a través de activismo, a través de actividades, a través de ser un mejor ser humano, si fue tu mamá o fue tu papá, tratar de agarrar esos valores que te dejaron a ti como persona y trabajarlos en ti mismo y hacerlos florecer. Y materializar, ¿no? Y Ciertas acciones que ellos hacían, mira, si hace mi papá, mi mamá, el ser y ahí querido que estás perdí. resignificando la pérdida, porque de alguna manera u otra estás honrando su memoria y su legado. ¿No sería recordar siempre el pasado? ¿No caeríamos en eso? Pero ¿O lo pudiéramos catalogar así? Ah, Cuando recordamos y seguimos recordando, ¿no sería Pero como ¿cómo? que llevarnos el dolor a cuestas? pero ¿cómo olvidas tú una madre? ¿O cómo olvidas tú un padre? Cuando hablamos de resignificar es que tal vez al principio su solo recuerdo te cause dolor, te cause tristeza, pero cuando tú trabajas en eso, tú de repente vas en el carro y de repente una canción te recuerda a tu mamá y terminas sonriendo. O te recuerdas a esa abuelita y tú, esta canción sí le gustaba a mi abuelita, o te tomas un café a las 3 de la tarde, ay, este café sí le encantaba a mi abuelita. Y ahí el recuerdo no necesariamente está manchado de dolor o está expuesto al dolor, sino que también está expuesto a recordar los momentos agradables. Pero para eso es necesario vivir la parte incómoda, por así decirlo. Bueno, es que así es, el dolor incómoda, pero es una incomodidad necesaria porque nos invita a mirar hacia adentro. Y en este encuentro que se llama Cofidar, que va a ser acá en Barquisimeto, en el estado Lara, ¿cómo explicas ese transitar de la muerte con valentía y amor? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué proceso podemos aplicar para ese tránsito de la muerte? Primeramente, yo creo que es mostrarnos vulnerables, entender que como seres humanos el dolor de la pérdida existe. Y es que si nosotros analizamos, es que la esencia humana está asociada siempre a la pérdida. Perdemos cabello, perdemos células. Entonces, si nosotros como seres humanos siempre vivimos perdiendo, ¿por qué todavía tenemos el tanto miedo a la pérdida? Ojo, con esto no estoy diciendo que es que llegue la muerte y no vamos a sentir nada, no, sino es tomar conciencia de que la muerte es parte de la vida misma. Y entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que la muerte es parte de la vida misma, comenzamos a vivir desde la conciencia, entendiendo que hoy estamos y mañana no sabemos. Y cuando yo me doy cuenta que yo soy finito, que quiere decir que mi tiempo en el mundo caduca, también me doy cuenta que quienes están a mi alrededor también van a dejar de estar en algún momento determinado. Así que digo lo que siento, le doy las gracias a mi mamá, a mi papá, le doy ese abrazo a la abuela, entendiendo que este momento es único, porque no sé qué va a ocurrir mañana. Y es ahí donde tú comienzas a trabajar desde la conciencia. Aprovechar momentos. Aprovechar momentos. ¿Y cómo el manejo con la pérdida de las mascotas? Se me ocurre. Hay gente que sufre muchísimo, se le murió una mascota, el perrito, el gatico. ¿Cómo manejan esa parte? ¿O qué papel qué apoyo puedes brindar tú? Mira, cuando nosotros hablamos de la fase no es un del ser duelo, humano, pero es un ser querido. Pero es un ser querido. Y eso va a depender, el grado de afectación, por así decirlo, va a depender del nivel de vinculación que se tenía. Cuando es esta mascotita que ha estado todo el tiempo con la familia, que se han encariñado, se llega inclusive a sentir como la pérdida de un ser humano, porque al final el vínculo no mira si es un ser humano o es una mascota. Y las fases del duelo pues son universales. No entienden si es una mascota o es un ser humano. Tal vez, obviamente, hay que abordar cuando es un fallecido, es una persona, hay que abordar otros aspectos que tal vez no se hubiesen considerado. Pero sí se pueden considerar algunas herramientas para claramente, sanar ese dolor con la muerte de la también es un mascota. proceso de duelo y también se manejan rituales. No es descabellado. No es descabellado. Es que cuando nosotros hablamos de duelo, generalmente siempre lo asociamos a la muerte, pero es que hay muchos tipos de duelo. Mira, pasar de la universidad a la vida laboral, eso es un duelo. Perder amigos también es un duelo. El despecho amoroso.
es uno de los duelos más comunes, pero generalmente cuando hablamos de duelo se piensa en la muerte o en las decepciones amorosas, por así decirlo, pero es que en la vida hay demasiados tipos de duelo. Igual, cuando tú miras al pasado, tú dices, esta persona era muy amiga mía y ya no está. Y que esa persona ya no deje estar por la razón que sea, eso implicó también un duelo. Claro. Esas transiciones desde por lo menos desde la escuela hasta el bachillerato también son duelos. Y es por eso que te digo, la vida está inherente a la sensación de pérdida, solamente es que nosotros no habíamos hecho conciencia de ello. ¿Dónde va a ser el evento? ¿Cuáles son los contactos para inscribirnos? Ok, el evento va a ser en Moca Café el 5 de abril a partir de las 3 de la tarde. Tiene un costo de $10, el cual te incluye un café y un pequeño snack. Para poder acceder al evento puedes buscarme a través de mi cuenta profesional @soybexa_. Dentro de la cuenta vas a conseguir un formulario donde vas a llenar con tus datos personales y el tipo de pago, y ahí literalmente ya estás guardando tu cupo para el día del evento. ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Bueno, esto es muy importante esa pregunta también, porque primeramente a los dolientes, a las personas que están atravesando por un proceso de duelo, pero también muchas veces puede ser el acompañante del doliente, que quiere decir que no necesariamente le está viviendo el proceso de duelo. Puede ser, por ejemplo, en el caso de que mi esposa perdió a su mamá y yo quiero acompañar a mi esposa desde la conciencia, sabiendo qué decir, qué no decir, y quiero recibir información adecuada para poder acompañarla a ella de la mejor manera posible. O tal vez de alguna manera u otra profesionales de la salud o personas que están de alguna manera u otra expuestas al tema de la muerte y quieren de alguna manera u otra llenarse de herramientas para poder abordar desde la calidad y la calidez de la atención a las personas que acompañan y a los familiares especialmente. A los cuidadores A los también, cuidadores. Personas que estén pasando por problemas de salud, también puede ser adecuado pues este evento. Claro que sí, también. Estudiantes, profesionales. Especialmente los del área de la salud que están expuestos a tratar personas donde la palabra muerte no deja de estar ahí presente. Creo que como profesional de la salud mental entiendo de la importancia de poder acompañar a las personas desde la calidez de la atención en momentos de tanta vulnerabilidad y donde las emociones están a flor de piel. Gracias por haber estado con nosotros, Bexabel. Muchísimas a gracias a ti, traernos Mariela, estas por la informaciones responsables en lo que se refiere a los procesos de duelo por el fallecimiento pues, de un ser querido. Gracias por tu tiempo. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Era Bexabel Gómez, psicólogo, invitándonos a este evento Coffee Dark que será en Moca Café, acá en Barquisimeto. Llegamos al final así de En la Cuenta variado con diferentes temáticas para todos ustedes. Yo soy Morela Escalona y será hasta una próxima oportunidad en La Cuenta por Latina TV.